Sentido saludo, querida audiencia, siempre es grato conectarme con ustedes. Soy Javier Guerrero y bienvenidos a una nueva entrega de Bajo la Lupa, esta clínica periodística ciudadana en donde precisamente fomentamos virtudes ciudadanas a través del ejercicio de la comunicación profesional mediante dos formas. La primera, el tratamiento de aquellos temas que tanto nos preocupan, con objetividad, sin temor ni favor. Y también la segunda forma, el socializar las huellas de vida de hombres y mujeres que en nuestra sociedad de manera generosa contribuyen con sus conocimientos, pero sobre todo con su honestidad. Mi invitado viene construyendo sociedad desde el punto de vista de la academia, tan necesaria para una sociedad democrática que busca precisamente respuestas a problemáticas sociales. Él ya lo viene haciendo desde hace algún tiempo y hoy busca enfocar su construcción de sociedad desde un fomento arduo en lo que compete a cultura y arte. Doctor Ramiro Noriega, buenos días, bienvenido a Bajo la Lupa. Buenos días, muchas gracias por estar aquí. Estamos en el rectorado, en esta oficina que ha visto hacerse a la Universidad de las Artes desde hace casi 3 años ya. Estoy pensando en que en febrero o marzo llegamos para crear la comisión gestora que iba a liderar este proceso, y en mayo del 2015 estábamos abriendo las puertas para las primeras 3 carreras de la universidad en ese momento, que fueron literatura, cine y música. Así es que estamos en un momento así como de conmemoración, vamos a decir. Y de ir también cosechando ya lo que en su momento se fijó, muy especialmente cuando usted ve la reacción de los estudiantes, que realmente es positiva. Y lo menciono porque desde que visitamos la Universidad de las Artes hasta la llegada del rectorado, pude encontrarme con algunos de ellos y conversar sobre lo que la Universidad de las Artes les ofrece. Un enfoque de conocimiento aterrizado en cultura y artes. Claro, esta universidad es un gran logro primero histórico del país, ¿no? Anteriormente no existía. Se debió esperar más de un siglo para que el Ecuador tuviera una institución de educación superior en artes. Cuando otras ya sociedades ya la tenían. Sí, efectivamente, más que pensar en otras sociedades, ¿no? Cuando el arte ya era un tema directamente vinculado al desarrollo de la sociedad en general, ¿no? Además de la identidad de la persona y del pueblo. Ligado a todo, ¿no? Ligado al sentido de nación, ligado a las identidades, como usted dice, pero también ligado a un modo de vida, ¿no? El arte forma parte del ser cotidiano. Y es curioso que nuestro país haya tenido tantas dificultades, y todavía creo que las tiene, una deuda que pagar, como se suele decir, en el desarrollo de un sistema de educación artística, ¿no? Entonces esta universidad viene a llenar una parte de ese vacío, porque fue una decisión, digamos, popular, ¿no? Yo recuerdo las primeras reflexiones, menciones a la posibilidad de tener una Universidad de las Artes. Recuerdo haberlas escuchado en Montecristi en el 2007, 2008. De manera que cuando ya se inaugura la universidad, podemos sentirnos satisfechos. Esos estudiantes que usted encontró son casi 1.400, ¿no? En 7 carreras diferentes, 7 disciplinas. Literatura, música, por citar. Literatura, música, cine, artes visuales, teatro. Danza, etcétera, ¿no? Esos estudiantes tienen... a nivel nacional, perdón que me interrumpa, se congregan a nivel nacional e internacional también. Vienen de distintas partes. Los estudiantes de esta universidad vienen de todo el país, y hay algunos estudiantes que vienen de diferentes países en América Latina. Y el otro día estaba leyendo, porque uno ya no puede estar en todo, tenemos un estudiante de Alemania que está haciendo una pasantía por aquí, ¿no? Entonces es una universidad muy cosmopolita, también en términos de los docentes, ¿no? Tenemos 111 profesores que también provienen de diferentes partes del mundo, muchos ecuatorianos, muchos guayaquileños, por supuesto, pero también muchos profesores, vamos a decir, internacionales. Y toda esa mezcla hace una comunidad universitaria muy singular, muy linda. Muy diversa. Muy diversa, ¿no? Además, muy interesante. No sé si usted lo sintió, pero cuando uno ingresa a esta universidad
hay un ambiente muy particular, muy creativo, ¿no? No es una universidad convencional en el sentido de sus formas, de las maneras en que nos relacionamos. Fíjese, le voy a dar un dato interesante. En términos de infraestructura, nosotros por cada 3 laboratorios y talleres tenemos un aula convencional. Okay. No, en las universidades, digamos, generalistas, el efecto es todo lo contrario, ¿no? Hay más aulas convencionales que laboratorios y talleres. Aquí lo que nos importa es la práctica artística, el hacer, y eso... le brinda capacidades al estudiante en lo posterior para salir a la vida pública. Bueno, a nivel general, cuando el estudiante se profesionaliza, obtiene su título, naturalmente se trata de eso, ¿no? De que tenga esas capacidades. Pero ya en el funcionamiento mismo cotidiano de la universidad, eso da lugar a una manera de ser universidad un poco diferente. Doctor Ramiro, antes de ya Ramiro. Perdóneme, siempre, al menos yo considero que los referentes académicos hay que reconocerle esa valía, porque nos incitan a nosotros a continuar. Yo le digo porque ya estoy en mi doctorando en la Universidad de Sevilla y ya muy pronto le alcanzo en ese mérito que usted tiene y espero pues poderlo llegar a donde usted lo haya cosechado. Don Ramiro, antes de entrar ya a profundizar en lo que ha hecho UniArtes a través de los lineamientos, sin duda alguna, de su gestión, quería que un poco nos converse para con nuestras audiencias, ya que se iba comentando en la academia en general sobre la transferencia de conocimiento, sobre la gestión del conocimiento, muy enfocado en la identidad de cada pueblo, que es la cultura, que es ese conocimiento ancestral. ¿Qué ya iba diciendo la academia antes de que Ecuador pueda iniciar una etapa a nivel universitario en artes y en cultura? ¿Qué ya iba conversando la academia? ¿Cuáles eran los retos que se iban poniendo? ¿Y cuáles eran esas visiones que también ya iban a mirarse una vez que los retos se cumplan? Bueno, esa pregunta es muy compleja, ¿no? La academia tiene un papel clave en la interpretación de la realidad, ¿no? Y lo que puede decir con respecto a la realidad es útil en la medida en que nos ofrece la posibilidad de valorar y de entender mejor lo que está ocurriendo, lo que funciona y lo que no funciona, ¿no? En ese sentido, el análisis académico es fundamental. Con rigor. Por supuesto, cuando decimos academia estamos hablando en términos del rigor, de una dimensión ética, de la excelencia, ¿no? Sin embargo, ¿no? La academia a veces tarda más que la propia realidad para imponer los elementos de transformación. Y en América Latina, y en particular en el Ecuador, fue la sociedad ecuatoriana la que dio los saltos más significativos en términos de lo que significa por ejemplo, habitar, estar, ser en el Ecuador en un momento determinado, ¿no? Y yo estoy pensando en los movimientos indígenas, en los levantamientos indígenas que tienen su punto de inflexión a finales de la década del 80 y principios de la década del 90. Esos levantamientos indígenas señalan una característica fundamental del país, ¿no? Y es que el país no es monocultural, es intercultural, es pluricultural y eventualmente es plurinacional. Y justamente por eso es que en la Constitución se lo fijó de esa manera. Lo que quiero decir es que son las propias realidades las que señalan el camino hacia una transformación, yo diría, más democrática. Nos tomó más de 20 años, ¿no? O digamos, en toda una generación para acabar esos postulados sociales del territorio en el establecimiento de un Estado intercultural y plurinacional. Y yo creo que ese es uno de los elementos de mayor vanguardia en términos del mundo contemporáneo, ¿no? ¿Cómo pensar América Latina ahora? Si nos hacemos esa pregunta, forzosamente habría que pensarlo de una manera distinta a cómo la pensamos en el siglo XX, ¿no? Y yo creo que es una manera de pensar en el sentido de una mayor diversidad que es fundamental. Ahí hacemos una pausa.
Además, una socialización comercial en el momento de elegir hacia la calidad y hacia equipar su bien inmueble con calidad. Valpisa, empresa de 20 años de experiencia, líderes en importación, comercialización y venta de mármoles, granito, cerámica, porcelanato, piedras importadas desde diversos países como Brasil, Italia y Noruega. Valpisa dedicada a servir gustos más exigentes respecto a la calidad en construcción. Valpisa lo pueden encontrar en www.valpisa.com.es y su dirección en Urdesa, Víctor Emilio Estrada y Costanera. Víctor Emilio Estrada y Costanera, Guayaquil, Ecuador, a nivel nacional e internacional, valpisa.com.es. Tomando una entrevista, muy importante lo que usted señala respecto a lo que ya América Latina va comentando sobre la participación de los movimientos sociales. ¿Cómo entonces el concepto de educación superior ya se va moldeando cuando ya tiene esta realidad y este punto muy claro dentro de la academia? ¿Cómo la educación superior se define ahora? Y le hago esta pregunta porque una de las entrevistas que le realizaron usted señaló que la academia debe responder a las demandas sociales. Y si no responde a las demandas sociales, no es posible ir hacia un desarrollo pleno de la sociedad. Entonces, ¿la educación superior se ha redefinido, don Ramiro? Bueno, hace poco estuvimos en Argentina, en Buenos Aires, participando del Consejo Regional de Educación Superior. Una reunión importantísima en el contexto de la celebración, de la conmemoración del centenario de Córdoba, ¿no? Okay. Córdoba significa para los universitarios y en general para las sociedades nuestras, la posibilidad de mirar a la universidad como un elemento de transformación social, ¿no? Es decir, que la academia tiene un compromiso, debe tener un compromiso con, por ejemplo, la justicia social, con el mejoramiento de las condiciones de vida de la gente. Y ahí sus productos van inclinados a aquello, hablando de sus productos, sus artículos, por citar. Sí, lo que significa de fondo, lo que está de fondo atrás de esto, es que la academia no puede ser un elemento tangencial a lo que nos sucede en general, ¿no? Ni divorciado. Y por eso hablamos de una universidad como bien público y hablamos de la educación superior como de un derecho, ¿no? Y yo creo que esas dos ideas son todavía fundamentales ahora. Nosotros defendemos la idea de que la educación superior, de que la universidad es un bien público, ¿no? Y luego defendemos la idea de que todos tenemos derecho a la educación superior, ¿no? Y yo estimo que la universidad contemporánea es más contemporánea en la medida en que convalida esos postulados, ¿no? Luego hay un tema que es fundamental, yo diría en América Latina ahora, ¿no? Digamos la América Latina del siglo XXI, y es que nosotros entendemos muy bien que hay que ser también soberanos en términos de la producción de saberes y del uso de esos saberes. Es decir, que los saberes producidos tienen que también estar al servicio de la vida. No pueden estar de modo prioritario. De manera totalmente prioritaria. No deben estar prioritariamente al servicio del capital, ¿no? Entonces, lo que estamos... Y es un gran reto aquello. Claro, lo que estamos diciendo es que lo que somos capaces de producir, por ejemplo, a través de los sistemas de educación superior, tiene que servir para atender la vida de todos, ¿no? Y atender no solamente la vida de las personas, sino atender las relaciones que tenemos con el ambiente, con la naturaleza, ayudarnos a vivir de manera más armónica entre todos, a usar mejor los recursos naturales, a ser menos depredadores de lo que somos, a dejar una sociedad más justa, más libre para las futuras generaciones. Entonces estábamos hablando de una universidad que es un vector de transformación social, ¿no? Y ahí también el arte tiene un papel enorme que cumplir, porque el arte es un elemento de cohesión, de diálogo público, es un elemento, el arte permite señalar diálogos, tensar conceptos. Como usted lo dijo en una entrevista, mejor convivencia. Sí, o sea, no se puede vivir de manera, digamos, aislada. No se puede vivir de manera contundente sin pensamiento crítico, por ejemplo.
no se puede estar de manera íntegra en el mundo sin aceptar los desafíos, algunos de ellos que se plantean a través de la práctica artística, ¿no? El arte no es decorativo, el arte dice algo del mundo que de otras maneras no se podría decir. Una expresión del alma, decía algún escritor. Bueno, yo no estoy muy de acuerdo con ese tipo de imágenes, ¿no? A mí me parece que el artista, como cualquier persona, ofrece una interpretación de la existencia que es singular, ¿no? Que a menudo no se puede esa interpretación obtener por otros mecanismos, ¿no? Las ciencias duras, por ejemplo, nos ayudan a entender determinados elementos, procesos, determinados fenómenos, ¿no? Pero no son exhaustivos, ni mucho menos. Nosotros estamos trabajando en el campo de lo que se llamaría el pensamiento sensible. Estamos cultivando lo que se podría llamar el conocimiento creativo, los conocimientos creativos. Nosotros tenemos la particularidad de trabajar de manera interdisciplinaria, ¿no? No estamos circunscritos a un solo dominio. No, los artistas tienen la vocación de atravesar de manera tal vez muy más fácil que para otros campos disciplinarios de un lugar a otro. Entonces ahí hay una cantidad de valores importantísimos, ¿no? Y nosotros también decimos que estamos formando los profesionales del futuro, ¿no? Los profesionales que van a probablemente encontrar soluciones mejor adaptadas para los enormes desafíos del siglo XXI. Ya usted nos ha adelantado, y creo que ya después de esta entrevista es momento de entrar ya en campo de la Universidad de las Artes, ya en lo específico. Señaló usted que la búsqueda de adaptar conocimiento es a través de la práctica, y la Universidad de las Artes ofrece eso a través de los laboratorios. ¿Cuál puede ser ahora sus comentarios respecto a este tiempo que usted ha pasado como rector sobre la expectativa de los estudiantes? Y le hago esta pregunta porque usted los vio ingresar y ahora los ve. ¿Cuál ha sido ya su entendimiento y asimilación de lo que ofrece la Universidad de las Artes en los estudiantes? ¿Qué es lo que comentan? ¿Cuáles han sido sus emociones? ¿Cuáles son sus nuevas demandas? Porque en el campo del conocimiento hay una retroalimentación, esa retroalimentación permite hacer mejoras. ¿Qué es lo que el estudiante de ahora de la Universidad de las Artes comunica a los profesores, comunica a los directivos, comunica a los seres humanos? Buena pregunta. Yo siempre digo que a los estudiantes hay que escucharlos más, ¿no? El estudiante de artes además es una especie de héroe, ¿no? Es una persona que llega, digamos, a contrapelo, contra viento y marea, a veces, no siempre, ¿no? Pero a veces en contradicción con sus propias familias a estudiar artes, porque estudiar artes era sinónimo de algo inestable, sin futuro. Equivocado. Para algunas personas equivocado, misterioso incluso, ¿no? Entonces nosotros vemos al estudiante al estudiante de la Universidad de las Artes, digo yo de manera un poco fanfarrona, ¿no? Como héroes, ¿no? Héroes en una sociedad que ha tenido dificultades precisamente para inscribir la educación artística como algo prioritario. Esos estudiantes lo que encuentran aquí, en el fondo de lo que yo puedo conversar con ellos, es la posibilidad de ser como ellos son, ¿no? O sea, de ser, decía un estudiante, sin tener que fingir, de ser a plenitud. Entonces, eso ya es fundamental, porque la universidad es primero espacio público, ¿no? Y nosotros somos muy cuidadosos en que ese espacio público se mantenga efectivamente público, es decir, que sea un espacio sin restricciones, donde se potencien, donde se animen diálogos, tensiones de toda naturaleza, ¿no? Y los estudiantes son los protagonistas de eso, ¿no? Estamos felices, además de que más o menos del 70% de los estudiantes de la Universidad de las Artes provengan de los 2 percentiles
más vulnerables de la sociedad, ¿no? Porque eso significa también que estamos ofreciendo alternativas para los espectros sociales más necesitados. Y que se escuchó ese clamor que ella venía dando. Y que esos estudiantes encuentran aquí unas opciones, ¿no? Lo mismo yo podría decir de los profesores, ¿no? Es importantísimo entender que esos profesores están haciendo algo para lo que han sido formados, para lo que se han calificado, son artistas además, y que antes no necesariamente tenían la opción de estar en un lugar tan singular y tan especializado. Entonces, todos ganan, ¿no? Luego hay una economía que despliega esta universidad que es muy importante, que no es solo la economía, digamos, del dinero monetario, contante y sonante, sino que aquí hay una economía de valores simbólicos que es fundamental y que aquí sí se valora, ¿no? Entonces, yo lo que veo es que todos vamos aprendiendo, todos nos hemos establecido en una especie de dinámica, ¿no? Dual, docentes, profesores, estudiantes. Sí, pero además una dinámica singular, novedosa, ¿no? No estamos repitiendo los modelos convencionales, tradicionales de la educación artística. No hemos puesto en primer lugar la obra de arte, ¿no? La obra de arte sucede, ¿no? Hemos puesto en primer lugar los procesos educativos, ¿no? Que son mucho más importantes. Con altos estándares. Con estándares de calidad, por supuesto, ¿no? Pero sobre todo con la ilusión de que eso es importante para esas personas que están involucradas en el proceso, pero que también es importante finalmente para el país. Y es importante porque esta universidad nos va a permitir, por ejemplo, mejorar las capacidades de educación artística en todo el sector educativo, ¿no? En el básico, en el medio. Muchos de los estudiantes que pasen por aquí irán a enseñar en las escuelas, en los colegios. Va a ser importante también porque esos estudiantes de aquí van a generar cantidades de iniciativas para mejorar las condiciones del diálogo público, del disfrute de lo público, del summa causae, se habría dicho hace algún tiempo, ¿no? Y lo tercero es que esta universidad configura una especie de laboratorio sobre lo que podría o debería ser la educación del siglo XXI, ¿no? Porque nosotros aquí, en términos pedagógicos, en términos de la educación, estamos ensayando modalidades, metodologías que no son habituales, pero que tienen unos resultados increíbles, ¿no? Increíbles. Cuando uno ve un aula aquí en el transcurso del día, se transforma en muchas aulas a la vez, ¿no? Da lugar a cantidades de experiencias enriquecedoras y diversas, ¿no? Que superan ampliamente las metodologías educativas más tradicionales del siglo XX, jerarquizadas en esa relación de la maestra o del maestro con los estudiantes. Aquí el resultado de una educación como la que nosotros postulamos es que se favorece la creación en común, que el pensamiento, el hacer en común es muy importante, a veces más importante que la creación individual. Se me quedan dos temas, pero son sumamente importantes luego de esta entrevista que hemos conversado sobre educación superior y lo que está haciendo la Universidad de las Artes. Sin duda alguna, su gestión ha marcado un punto de inflexión claro, el trascender hacia educación superior de vanguardia, pero también ponerla en práctica. Y dos elementos clarísimos, no debe haber muchos más, pero para esta entrevista es posible citarlos porque se van a dar en pocos días. La inauguración de la biblioteca y la inauguración del Centro de Innovación. Qué bien que cite esos ejemplos. Muchas gracias. Es que son elementos que, como usted lo dice, plantean una práctica dentro de la educación superior. ¿Cuál ha sido la expectativa? No le voy a preguntar desde el punto de vista de la gestión académica, porque sin duda alguna todos estuvieron de acuerdo, pero ¿cuál ha sido la expectativa de los estudiantes, de la comunidad académica, cuando ya se ha ido anunciando que viene la inauguración de estos centros, para que ellos también puedan empezar a reforzar todo ese conocimiento que se aprende en las aulas y en los laboratorios? Sí, bueno, lo que pasa es que esta universidad es singular también en cómo entiende su propia condición, ¿no? Siempre dijimos que teníamos que trabajar en el sentido de imaginar una universidad del siglo XXI. ¿Qué es esa universidad?
¿cómo puede ser? ¿Cómo se puede concebir, ¿no? Un paréntesis brevemente antes que continúe. ¿Hubo resistencia en esos momentos cuando se hablaba ya de una universidad del siglo XXI en Ecuador? Bueno, es un tema que está siempre en tensión, ¿no? Es un tema que está en disputa. ¿Piensas que es pro desarrollo? Se podría entender un poco. O sea, en el campo académico siempre es un campo de conflictos. Jaloneado, ¿no? En el buen sentido de la expresión. Nosotros lo que decimos es que una universidad como esta debe ser también un elemento de desarrollo para la ciudad, ¿no? O sea, esta universidad, este campus está inscrito, está fusionado con el centro de Guayaquil, y eso no es menor. No es un campus convencional, digamos, de algunas hectáreas de terreno con unos muros alrededor al que se penetra con un carnet. No, aquí estamos nosotros en un diálogo constante, continuo con la ciudad, con los peatones, con los turistas, con la burocracia. Entonces, este es un campus, digamos, ciudadano. Ese creo que es un elemento fundamental. En un centro urbano, además, de gran complejidad, el centro de Guayaquil, ¿no? Que como todos los centros en general de las ciudades de América Latina, ha sido un poco abandonado por sus habitantes, quedando un poco en el aire, digamos, en términos de su población. Introducir un elemento como este en ese centro tiene un efecto en la vida no solo de los estudiantes y los docentes, sino en la vida de la ciudad. Incluso la biblioteca está a pocas cuadras. En la vida de la ciudad. Entonces es una infraestructura transformadora, ¿no? Es una infraestructura, alguien en Colombia decía que es como acupuntura, ¿no? Curadora, sanadora, ¿no? Es una infraestructura que invita a participar. Que provoca cosas, ¿no? Entonces, eso por un lado. La segunda idea que nosotros mantenemos es que la universidad tiene que ser permeable a la sociedad, no puede ser de puertas cerradas. No, la sociedad, mientras más presente esté en la gestión académica, en el desenvolvimiento artístico de la universidad va a ser más rica. Esa es la universidad del siglo XXI, ¿no? Entonces, la universidad se establece en este centro de Guayaquil con edificios completamente permeables, ¿no? La biblioteca, por ejemplo, no es solo una biblioteca universitaria, es una biblioteca universitaria, pero también es una biblioteca comunitaria, también es un centro de mediación cultural y también es un centro de mediación para niños y jóvenes, ¿no? Entonces, es una biblioteca polifuncional, digamos, ¿no? Es una biblioteca que es muchas cosas a la vez, y eso creo que es fundamental. Habla del afianzamiento de la relación de la academia con la sociedad, ese vínculo que se vuelve íntimo, que no es un vínculo jerarquizado, es un vínculo íntimo de pares, es un vínculo de comunes, digamos así, ¿no? Y luego, usted sabe que la reforma de educación superior plantea además que las universidades deben tener una fuerte práctica en investigación. Y más de más. Para nosotros la investigación es la práctica artística, ¿no? Entonces, hemos desarrollado un centro de innovación, de distribución, de producción artística inédito en el Ecuador. Es uno de los en mi opinión, 3 o 4 proyectos más significativos en términos de la innovación en América Latina. Y este centro está en el corazón de Guayaquil, ¿no? Se inscribe en el principal edificio de la Manzana 1 de Guayaquil, de la nueva ciudad, cuando la ciudad se instala aquí después del famoso incendio de finales del siglo XIX, ¿no? Entonces, lo que estamos diciendo es que no es suficiente con enseñar artes, sino que también hay que desarrollar una economía creativa, ¿no? Nuestros estudiantes tienen que tener la posibilidad de vislumbrar su futuro de una manera digna también, ¿no? y provechosa. Por eso es necesarísimo hacer todo lo posible por desarrollar las industrias culturales, ¿no? Por desarrollar las capacidades de producción, por mejorar los sistemas de distribución, pero sobre todo por construir públicos más afines con la creación artística en América Latina y en el Ecuador. Vaya entendiendo lo social.
No, más allá de eso, ¿no? Que el consumo de libros, de música, que el consumo de estético, que el consumo de espacio, que el consumo de ideas, de sentidos, sea realmente algo común, algo de todos los días, algo que dé cuenta de lo que Se somos. establece con la cultura. Es del tema de la cultura, ¿no? Es del tema de la cultura. Entonces, esta universidad no se puede contentar simplemente con enseñar, digo, de manera apropiada la cinematografía o la fotografía o la pintura o lo que fuera. No, tiene que tener tiene que problematizarse de manera integral, ¿no? Y eso se lo tiene que hacer con todos. Don Ramiro, para finalizar, se vienen bastantes proyectos para la Universidad de las Artes. Leía sobre los posgrados, ya presentaron algunos proyectos, entiendo yo que para este año 2 se van a implementar, y a mediano plazo el doctorado. ¿Cuál ha sido la expectativa de sus estudiantes y de quienes quieren entrar a la Universidad de las Artes cuando ya a partir de este año se va a ofrecer ya especializaciones de posgrado y a mediano plazo un doctorado? Es muy simple, ¿no? Fíjese, la información que nosotros tenemos a mano es que el Ecuador ha ofrecido a su población estudiantil poquísimos programas de posgrado. No llegan a 10, no llegan a 10. Entonces eso significa que no ha habido herramientas suficientes para desarrollar la investigación. Bien digo, cuando digo investigación estoy diciendo práctica artística, ¿no? Y eso es malo, ¿no? Deuda. Es malo, porque un sector que no tiene argumentos para desarrollarse, ¿no? Y digo argumentos no solo desde el punto de vista del conocimiento, sino también argumentos económicos, argumentos en términos de las infraestructuras, se paraliza al final, ¿no? Dígame usted cuánta música se ha producido en el Ecuador en términos de su relación, por ejemplo, con lo etnográfico, ¿no? A pesar de que haya algunos etnomusicólogos en el país, pero cuán bien conocemos esas músicas en el Ecuador. Tenemos una historia cabal de las artes visuales en el Ecuador. Tenemos un sinnúmero de aproximaciones a la historia del cine del país. Y observando ¿no? aquellas que propenden hacia Entonces ahí usted ve que hay una necesidad de investigación imperativa, ¿no? Nosotros tenemos que aportar a eso. Pero lo que sí le quiero decir es que nosotros no somos el único y el solo actor de este sistema, ¿no? Es importante reconocer el trabajo, la historia de otros actores que han hecho mucho por el país. Y estoy pensando en las facultades de artes, estoy pensando en la Facultad de Artes de la Universidad Central, estoy pensando en la Facultad de Artes de la Universidad de Cuenca, por ejemplo, ¿no? Acá en Guayaquil, algunas universidades tienen una larga historia en la educación artística. Lo que necesitamos es apuntalar ese sistema, ¿no? Lo que necesitamos es dotar a ese sistema de una agenda contemporánea, de una agenda decisiva en términos políticos, de una agenda que nos pueda ayudar a todos a hacer del campo artístico un campo no periférico de lo público, sino un campo central, medular de la vida de las personas en este país, ¿no? Entonces, ese es el desafío. Los posgrados van en ese sentido. Tener un doctorado en artes nos va a ayudar tal vez a mejor perfilar nuestros sistemas de investigación. Y yo diría, ¿y por qué no puede haber un doctorado en artes cuando hay doctorados en física, cuando hay doctorados en biología? ¿Por qué no debería haber, no? No digo que todo el campo artístico debe transitar por lo universitario, ¿no? Pero sin duda alguna se debe contar con. Pero es para orientación. Pero es una herramienta de desarrollo, ¿no? Es una herramienta de política pública. Por eso es importante que quienes de una u otra manera estamos asociados con
con el campo académico, hagamos todo lo posible para que se desarrolle de manera feliz. Y sumarnos manos allí en esa tarea. Don Ramiro, un mensaje a nuestras audiencias, muy especialmente a nuestros hermanos migrantes, pero también a los estudiantes de la Universidad de las Artes, a quienes quieren ingresar en este año, a quienes van a ingresar al año siguiente, muy probablemente porque están terminando el bachillerato. ¿Qué les diría desde el rectorado de la Universidad de las Artes a todos ellos? Que hay que pensar en el futuro. No, tenemos que pensar en el futuro. Tenemos que trabajar a favor de la esperanza. Necesitamos dotarnos de mayores argumentos para los ideales, para la ilusión. Y parte de esos argumentos provienen del campo de lo sensible. Estoy convencido que el siglo XXI será lo que tiene que ser si es poderosamente cultural, ¿no? Si es que es poderosamente artístico. Convencido también. Si no, si dejamos que la cosa continúe en el sentido de lo no sensible, de las abstracciones del capital, sí, incluso. Ese futuro no será lo que deseamos, y ni siquiera pensar en para nosotros pleno. Y para las futuras generaciones. No, no se involucra. Es que el buen vivir se basa en una relación compleja de comunes, ¿no? Y eso requiere de unas prácticas, de unas facultades, de una predisposición que es la que creo que da sentido a la educación artística. En 20 segundos, rector, ¿cuándo va a inaugurarse la biblioteca? ¿Tienen fecha? Y el Centro de Innovación. Bueno, la biblioteca es una obra que está en manos del Ministerio de Cultura, ¿no? Que se ha hecho con unos recursos del BID. Llevan un retraso. Nosotros hemos pedido que nos den algunas explicaciones y la viceministra de Cultura, Andrea Nina, se ha comprometido a entregarnos el edificio el 15 de febrero. ¿Y el centro? Y el centro, el contrato concluye a finales de marzo. Estamos en los tiempos y esperamos que la inauguración, porque hay todo un tema de equipamiento y eso se pueda hacer para las fiestas julianas de Guayaquil, poniendo la vista en el bicentenario de Guayaquil en el 2020, que debe ser una fecha que nos reúna a todos de manera cívica y feliz. Gracias, doctor Ramiro Noriega, por abrir las puertas de Bajo la Lupa, por permitir que nuestras audiencias puedan conocer más de lo que se está haciendo, no solamente a nivel académico, sino administrativo, desde el rectorado de la Universidad de las Artes, como también usted deja entrever que su gestión parte de una comunicación permanente con sus estudiantes, con quienes quieren conocer la Universidad de las Artes, pero sobre todo con los que quieren alimentarse del conocimiento. No, muchas gracias a ustedes. Visiten la página web de la universidad, www.uartes.edu.es. Les invito a que se hagan amigos de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter. Ahí desplegamos información sobre todo lo que estamos haciendo, que es muy bueno para el país. Estimada audiencia, yo hago una pausa temporal con ustedes. Hagan sumo bien, Dios bendiga América, y recuerden, para una comunicación efectiva no solamente hace falta hablar, sino también escuchar. Pero es hablar no para crear controversia, sino para consensuar. Hasta la vuelta.